España en el siglo XIX. Final del antiguo régimen. La Guerra de la Independencia. En España, los sectores más progresistas se ve la Revolución Francesa como un modelo de cambio contra el antiguo régimen. La primera reacción española fue cerrar fronteras para aislar el país de la influencia revolucionaria. Cuando la revolución empieza a desinflarse, Godoy, primer ministro de Carlos IV, iniciará una política de acercamiento a Francia que terminará en una alianza frente a Gran Bretaña. En 1807, Godoy firma con Napoleón el Tratado de Fontainebleau, que permitirá el paso de las tropas francesas a través de la península rumbo a Portugal. Los partidarios de Fernando VII creen que Godoy quiere secuestrar a Carlos IV y mueven al pueblo que se subleve en Aranjuez, en la noche del 17 de marzo de 1808. Este motín de Aranjuez provocará que de Godoy sea encarcelado y Carlos IV abdique en su hijo Fernando VII. Napoleón consigue engañar a los monarcas españoles. Atrae a la familia real a Bayona, donde Fernando VII abdica la corona en Napoleón, quien cede sus derechos a su hermano José Bonaparte. Se convertirá oficialmente en el rey de España. El 2 de mayo de 1808 se inicia en Madrid un levantamiento contra las tropas invasoras francesas, que poco tardará en extenderse por toda España. Se inicia así la Guerra de la Independencia. No finalizará hasta 1814. José I gobernará desde Madrid apoyado por un grupo de españoles. Los afrancesados, que veían en la llegada de los franceses la posibilidad de introducir reformas liberales que acabasen con las estructuras del antiguo régimen. Entre las diferentes reformas destacaron la abolición del Tribunal de la Inquisición, la libertad de imprenta, la centralización del Estado y una política favorable a la reforma urbanística en Madrid. La resistencia española obligó a Napoleón a intervenir directamente en la invasión al frente de sus mejores tropas que invadieron España hasta 1814. Durante toda la guerra fue incesante la resistencia espontánea popular de las partidas de hombres armados que se opusieron con su guerra de guerrillas. El ejército francés fue derrotado por varios factores externos. En 1812, Napoleón invade Rusia y debe retirar a efectivos militares que tiene en la península ibérica. Gran Bretaña manda un ejército dirigido por el duque de Wellington que ayuda a la derrota francesa en Portugal y en España. Las Cortes y la construcción de Cádiz. La salida de la familia real española crea una situación política de vacío de poder. Se organizaron por toda España una serie de juntas provinciales de defensa que constituyeron una Junta Suprema Central y que asumieron la soberanía nacional y el gobierno del país hasta la vuelta del monarca. Con ese espíritu de regencia se convocaron las Cortes de Cádiz, donde se enfrentaron liberales y absolutistas. Los liberales representaban los intereses de la burguesía y su objetivo último era elaborar una constitución. Los absolutistas defendían los privilegios de la nobleza y el clero. Veían en las Cortes un órgano de gobierno heredero de las Cortes medievales en que cada estamento representaba un voto, y su misión era encargarse de coordinar la guerra. La principal obra legislativa de las Cortes de Cádiz fue la primera Constitución española, aprobada el 19 de marzo de 1812. Estableció los principios fundamentales del sistema liberal. La soberanía reside en la nación española formada por todos los españoles. Las Cortes son la reunión de todos los diputados que representan a la nación y con sufragio universal, aunque con representación indirecta. La división de poderes, el legislativo reside en las Cortes, el ejecutivo en el rey y el judicial en los tribunales de justicia. Otras iniciativas legislativas liberales fueron la abolición del régimen señorial de mayorazgo y la abolición de la Inquisición. El reinado de Fernando VII. Fernando VII volvió en 1814 de su exilio y su primer acto fue abolir la Constitución de 1812 y restaurar el absolutismo como fórmula de gobierno. El pueblo le aclamaba con el sobrenombre de El Deseado.
El reinado de Fernando VII en tres periodos. Sexenio absolutista. Se caracteriza por un retorno de las estructuras propias del antiguo régimen. El pronunciamiento liberal de riesgo puso fin a este periodo. El trienio liberal, el rey se vio obligado a acatar la Constitución de Cádiz y a gobernar siguiendo sus principios. Acabó este periodo con la entrada en España del ejército de la Santa Alianza, que devolvió a Fernando VII el poder absoluto. Y la década ominiosa supone una nueva restauración del absolutismo que durará hasta la muerte del monarca. Se perseguirá y encarcelará a los liberales. Este reinado se caracteriza por una grave crisis económica derivada de la guerra, agravada por la restauración de las atrasadas estructuras económicas del antiguo régimen y por la pérdida de las colonias americanas. La hacienda pública se encuentra al borde de la bancarrota con un continuo endeudamiento. La inestabilidad política se traduce en constantes conspiraciones liberales y alzamientos. Es el comienzo de la intervención del ejército en la política española, que será una constante durante todo el siglo XIX y gran parte del XX. El problema de la sucesión al trono marcó los últimos años del reinado. Había hecho concebir esperanzas a su hermano Carlos de heredar la corona. Cuando en 1830 nace la futura Isabel II, Fernando VII publica la pragmática sanción que le derogaba la ley sálica, que impedía a las mujeres acceder al trono. Los liberales apoyaron el derecho de Isabel y los absolutistas al pretendiente Carlos. Esto fue el origen de las guerras carlistas. El reinado de Isabel II. Periodo de regencias. En 1833 muere Fernando VII y sube al trono su hija Isabel II. Con solo 3 años, actuando como regente su madre María Cristina de Borbón, se abre así un periodo de regencia de 10 años hasta la mayoría de edad de Isabel, caracterizado por el afianzamiento definitivo del régimen liberal. El infante Carlos, hermano de Fernando VII y pretendiente al trono, lideró la rama de los Borbones más reaccionarios, llamados carlistas y apostólicos. Se opusieron a la entronización de Isabel. Carlos V fue apoyado por los tradicionalistas absolutistas y el clero. Estallaron 3 guerras a lo largo del siglo XIX, aunque solo en la primera los carlistas tuvieron oportunidades de victoria. Comenzó en 1833. El infante Carlos no reconoció como princesa de Asturias a Isabel y finalizó con la victoria liberal en 1839, plasmada en el Acuerdo de Vergara entre el general carlista Maroto y el liberal Espartero. Los liberales se dividieron en moderados y progresistas. Ambas defienden los principios del liberalismo, sus diferencias. Los progresistas, liderados por el general Espartero, defendían la libertad como objetivo supremo y llevarán a cabo reformas radicales. Defendían los intereses de la media y baja burguesía urbana, partidarios de un amplio sufragio, terminaría desembocando en el sufragio universal, y pretendían limitar el poder del monarca y reforzar el de las Cortes. Los moderados estaban dirigidos por el general Narváez, especial importancia al orden social basado en una fuerte autoridad. Representaban a la alta burguesía. Eran partidarios de un sufragio censitario más restringido y del reforzamiento del poder real. Tras la promulgación del Estado Real, en 1834, de carácter moderado, se redactó la Constitución de 1837, de carácter progresista. El ministro Mendizábal desamortizó las propiedades de la Iglesia, fueron subastadas con el objeto de financiar los gastos de la guerra carlista. Reinado de Isabel II. El pronunciamiento del general Narváez en 1843 acabó con la regencia y adelantó la mayoría de edad de la reina. Se pueden distinguir 3 periodos. La década moderada, nueva constitución de tono moderado, concedía amplios poderes a la corona, restringía el derecho de voto a una mínima parte de la población y reforzaba el centralismo del Estado.
Se crea la Guardia Civil y se reforma la Hacienda. El bienio progresista. Los liberales consiguen llegar al poder mediante un pronunciamiento militar, la Vilcalvarada, acompañado de un levantamiento urbano claramente revolucionario. Se elaboró una nueva constitución, que no llegó a promulgarse. Se desamortizaron los bienes comunales y se aprobó la ley de ferrocarriles. El bienio finaliza cuando el general O'Donnell crea la Unión Liberal. El final del reinado de Isabel II se caracterizó por la alternancia en el poder del Partido Moderado de Narváez y la Unión Liberal de O'Donnell, que gobernaban con la restaurada Constitución de 1845. La situación se hizo cada vez más insoportable y la crisis política se sumó la mala situación económica y el descontento social. Progresistas, unionistas y demócratas firmaron el Pacto de Ostende en 1866 para acabar con la dinastía Borbón. El sexenio revolucionario. En septiembre de 1868 se produjo un movimiento revolucionario promovido por los partidos opuestos al régimen. Se conoce con el nombre de la Gloriosa, un periodo caracterizado por el rápido avance del sistema liberal hacia posiciones democráticas. Incluían el sufragio universal masculino y la ampliación de los derechos sociales y libertades individuales. Gobierno provisional de Serrano. El triunfo de la revolución se vio acompañado de la creación de juntas revolucionarias que asumieron el poder político y dieron el paso a la formación de un gobierno provisional presidido por el general Serrano. Este gobierno rechaza la posibilidad de la